El abogado Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Mire que hoy sí lo pronuncié bien. Lo presenté bien, Hernán. Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo al pueblo ecuatoriano que nos está escuchando. Bueno, el señor Saquicela ha hablado a nombre de la Asamblea y dice que nada de lo que decide el Consejo, que usted preside, tiene valor jurídico. ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su opinión? Que me parece una afrenta contra la función judicial y me parece un acto de desconocimiento de que todos los actos y resoluciones de la administración pública, inclusive de privados, están sometidos al control constitucional, por lo que los jueces son los que realizan estas actividades en virtud de esta potestad de forma independiente y autónoma. Desconocer a la función judicial es también desconocer la organización democrática del país. Eso es lo que está pasando en el Ecuador. Y lo peor aún es que así como han tenido actitudes sesgadas en contra de 4 consejeros en un proceso político, asimismo él hace caso a las acciones de protección que quiere y desea no hacer caso a otras. Me refiero, por ejemplo, al caso del asambleísta Villavicencio, que también, en virtud de una ilegalidad que se hizo en su contra, planteó una acción de protección y con esa acción de protección, obviamente, regresó al Parlamento. Pero allí sí hicieron caso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? Ninguna. Simplemente el capricho de querer tener una pugna con el Consejo de Participación Ciudadana, no respetar lo que dice la Constitución y la ley, no respetar las decisiones de una autoridad judicial y enfrentarnos inclusive entre compañeros con este tipo de decisiones. Buenos días, Hernán. Lo saluda Carlos de Tomaso. Un gusto tenerlo en esta entrevista. Yo estoy de acuerdo y yo estoy del lado de derecho. Y del lado de derecho, pues no le corresponde a las autoridades escoger qué sentencia constitucional pues aplica y qué sentencia constitucional no aplica. Y desde ese punto de vista, criticable o no, porque para mí sí fue criticable la sentencia esa de Santo Domingo por la competencia, por el fondo, pero está vigente. Y si está vigente, pues le corresponde, de acuerdo a mi criterio, pues a ustedes ejercer en este momento el cargo, ¿no es cierto? Más allá de que hay otra acción de protección que entiendo que ustedes han presentado. Ahora, siguiendo esa línea de que estoy en derecho, Hernán, yo no entiendo este juramento que hicieron ustedes al nuevo o al superintendente designado, cuando ustedes solo tienen la facultad de designación y no de posesión. ¿Para qué hacen ese acto de juramento causando confusión si es que no tienen constitucionalmente la potestad de posesión de ese funcionario? Buenos días, Hernán. Carlos, qué gusto. Y qué bien que me haces la pregunta porque es la oportunidad para aclarar. No es la primera vez que nosotros hacemos este acto simbólico, algo que al inicio de cualquier toma de juramento, por nosotros haber designado la autoridad, no por la posesión que corresponde ante la Asamblea Nacional, no es la primera autoridad que hacemos aquello. Lo hicimos con el procurador, lo hicimos con el vocal de la judicatura de su momento, hemos hecho con el superintendente de compañías. Hemos actuado de esta forma porque el Consejo de Participación acaba de designar una autoridad y también es pertinente por nuestro lado que también jure ante los que le otorgaron esa designación que va a cumplir con su plan de trabajo bajo el cual nosotros hemos tomado la decisión de designación. Pero es un acto simbólico, no es algo... tenemos muy claro que la posesión se la hace ante la Asamblea Nacional para poder ejercer el cargo debidamente. Pero siempre se aclara que como un acto simbólico el Consejo hace este juramento, pero no hay nada más allá. En medio de este caos institucional, creo que pues hay que evitar actos que no son necesarios ni actos simbólicos porque causan confusión. Ahora, vamos a otro tema de fondo, Hernán. Hay una consulta popular en marcha. Esa consulta popular hay una pregunta, en 60 días va a ser esta consulta. En esa consulta hay una pregunta que todas las facultades de designación y posesión pasen del Consejo de Participación Ciudadana hacia la Asamblea Nacional.
Incluso hay una disposición expresa dentro de los anexos de la pregunta que se declaren desiertos todos los procesos que esté llevando el Consejo de Participación Ciudadana. ¿No cree, Hernán, que es el momento, pues, por lógica, transparencia, etcétera, de frenar ya cualquier proceso que ustedes estén llevando a la espera del pronunciamiento del pueblo ecuatoriano? Carlos, gracias por tu pregunta. Nosotros tenemos claro cuál debería haber sido la consulta al pueblo ecuatoriano. Eso yo lo he mencionado en varios escenarios. Primero, no es pertinente desgranar como choclo a una institución. Aquí, en el momento que hemos pasado, no solamente el Consejo de Participación, sino varias autoridades, yo pienso que ante la oportunidad de consultar al pueblo ecuatoriano, tenía que fortalecerse la institucionalidad. Y le digo, uno de los problemas es que estamos al alcance muy fácil del poder político. Con 70 votos se alcanza la censura de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, de la Fiscalía General del Ecuador, de la Fiscal General, del Defensor, del Procurador General del Estado, del Contralor General del Estado. Entonces, yo pienso que era relevante que también se equipare este nivel de censura a otros organismos colegiados que nosotros designamos. Porque imagínense, si somos con 70 votos censurados, ¿por qué el Consejo de la Judicatura y el Consejo Nacional Electoral, que es un organismo colegiado también que nosotros designamos, pueden ser censurados con 92 votos? Entonces no hay un equilibrio y obviamente ellos no están tampoco fácilmente al alcance del poder político. Y eso la pregunta era si ustedes no creen que deben frenar ya, sabiendo que viene la consulta, que ya no se puede hacer nada, ya está convocada, si no deben frenar cualquier proceso. Sería una que lleven irresponsabilidad, Carlos, frenar el concurso, porque dentro de los procesos que hemos desarrollado y que en este momento ya no están a nuestro cargo, sino están a cargo de las comisiones ciudadanas de selección, se ha invertido recursos estatales, se han logrado obviamente readecuar espacios, dar logística, se están pagando las dietas a los comisionados, se hizo las publicaciones en los medios de comunicación por cadena nacional, etcétera. Es toda una logística que se ha invertido en los procesos de designación de autoridades, en las cuales cada paso hemos pedido la intervención de la Contraloría General del Estado para que se selle. Y en el caso de darse lo que querían pretender, que era meterle la mano al Consejo de Participación y los concursos, no puedan hacer nada respecto de la continuidad de los procedimientos, porque usted sabe que todo en administración pública obedece a una planificación, y esa planificación es la que hicimos para llevar este procedimiento. En este momento nosotros no podemos paralizar los procedimientos porque no sabemos qué vaya a ocurrir. Ante el escenario que pase esta consulta, ya existe una disposición en la cual establece la suspensión de los procesos. Pero si no llega a pasar, no vamos a perder 2 o 3 meses, pues. Entonces no sería apropiado este momento, sino más bien avanzar para que las comisiones ciudadanas de selección logren el objetivo. Ojalá en 2 o 3 meses podamos tener el resultado, ¿no? De haberse designado Contralor, haberse designado Defensor Público y también vocales del Consejo Nacional Electoral, que es lo más próximo. Hernán, buenos días, Hernán, ¿cómo estás? Mira, a mí lo que me preocupa es que en este momento hay un estancamiento institucional, porque para la Asamblea Nacional ustedes están destituidos, para ustedes están en funciones por la decisión del juez de la Concordia. Y la Constitución es muy clara en un tema, de que tienen acciones complementarias en la designación de un funcionario. Ustedes lo designan como Consejo de Participación Ciudadana, pero quien lo posesiona es la Asamblea. De nada sirve designar a un funcionario si la Asamblea no lo posesiona. Y ya está ocurriendo eso con el superintendente de bancos que acaban de designar hace pocas horas atrás. Ya la Asamblea ha señalado de que no lo va a posesionar. Entonces, si no lo va a posesionar, legítimamente no entra en funciones. Lo mismo va a ocurrir con el Contralor. Digamos que se tomen 2, 3, 4 meses, el tiempo que sea antes de que cesen ustedes por el tema del tiempo en sus funciones. Lo mismo va a pasar con el Contralor. Designarán a un Contralor y la Asamblea dirá de que no es una designación legítima, y con el Defensor del Pueblo lo mismo. Entonces estamos en esa posición de la época de Salomón, en que un hijo se lo disputan 2 madres. Y Salomón en algún momento tomó eso, la decisión salomónica, de decir, peten una espada para partirlo en 2. Y alguien dijo, no, prefiero que la otra se lleve al hijo, pero no me le quiten la vida. Aquí como que
ambas partes estarían de acuerdo que partan al hijo en dos, que en este caso sería el Estado, que se parta en dos y que esto no camine. Hernán, ¿cómo se puede encontrar una solución a este problema? Gracias por su pregunta, Pocho. Un saludo grato. A ver, esto es un tema que la ciudadanía debe entender. Es provocado por la Asamblea Nacional del Ecuador. Cuando yo asumo la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana, yo siempre fui respetuoso, responsable y por supuesto ante las comisiones que he ido de la Asamblea siempre he ido, vamos, extendamos los puentes de diálogo. ¿Tienen dudas respecto a la designación de autoridades? Los invitamos a participar. Participaron en la impugnación de las comisiones ciudadanas para designar contralor, legisladores de este país. Entonces, nosotros hemos cumplido con nuestra parte, pero la Asamblea Nacional del Ecuador se equivoca si nosotros ante una vulneración de derechos constitucionales nos vamos a quedar cruzados de brazos y vamos a decir sí, no pasa nada. Siga el poder político abusando y haciendo lo que le da la gana en este país. Siga la Asamblea Nacional desorganizando a las instituciones del Estado. Eso no lo vamos a permitir jamás, porque soy un hombre de derecho y tengo que defenderme. Yo le voy a poner fácil a usted, al presidente de la Asamblea y a todas las personas que tienen duda respecto si esto es un capricho del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y de dónde proviene la pugna hacia el Consejo, de dónde, porque hacia la función judicial también, ya lo mencioné. Si usted me entrega a mí, o el presidente de la Asamblea, o cualquier legislador, el informe con el cual nosotros teníamos que haber sido enjuiciados, yo me voy a mi casa. Si le enseñan a un juez el informe con el cual fuimos enjuiciados, me voy a mi casa. Así de sencillo. Yo no puedo quedarme de brazos cruzados ante una vulneración de esta naturaleza. Primero, por el fondo les podía yo entender, porque la Asamblea Nacional con votos puede darse el lujo de enjuiciar autoridades por cualquier mamotreto, que decimos los abogados. ¿Sabe por qué estábamos siendo procesados nosotros? Por haber mocionado la reforma del reglamento del Contralor. ¿Usted puede creer que una asamblea se dé el lujo de desperdiciarse tanto haciendo un juicio político por haber mocionado la reforma al reglamento? Pero si mocionar es un deber del Consejo de Participación Ciudadana, así lo dice el artículo 15 del reglamento de sesiones del Pleno. ¿Por qué razón es un deber? Porque si usted no mociona, no hay resolución. La moción es el antecedente de la resolución administrativa. Entonces, el incumplimiento es no mocionar, Pocho. Ese es el fondo, el gran fondo del juicio político. Bueno, ok, nos defendimos, pero no vamos a permitir que se incumplan plazos, que no se presente informe de pedido de juicio político por parte de la Comisión de Fiscalización o su archivo, o los informes de postura que establece la misma ley orgánica de la función legislativa. ¿Qué es lo que les pasa? Usted no se acuerda cuando yo me paré en el atril y le dije lo primero, antes de emitir otro criterio: señor secretario, por favor quiero que me indique en base de qué informe están siendo enjuiciados los consejeros en este acto. La asamblea quedó impávida 5 minutos, en silencio, sin responder. Creo que no se ha dado en ningún juicio político esto de aquí. Y luego de 5 minutos el secretario dice: no hay informe. Entonces, de brazos cruzados no podemos quedarnos, Pocho. Entiendan, esta pugna la hace el poder político porque hace lo que le da la gana. Y nosotros vamos a ponerle un candado a ese abuso de poder, porque ya es el colmo que la delincuencia se encuentra organizada, afectando la seguridad de la ciudadanía, y la asamblea se encargue de desorganizar a la administración pública, que debería estar unida y compacta para enfrentar ese mal. Hernán, una pregunta adicional. ¿Qué procesos están en marcha en esto? Separando el del superintendente, que vamos a decir ustedes ya terminaron, y que la asamblea no lo reconocen y por lo que se ve no lo van a posesionar. ¿Qué otros procesos en este momento están en marcha en el Consejo de Participación Ciudadana de designación de autoridades? Ninguno.
En este momento lo que se encuentra es el proceso de concurso de méritos y oposición para designar al Contralor General del Estado, para designar al Defensor Público y para designar el tercio del Consejo Nacional Electoral. Esos son los procesos más avanzados, los más próximos, que estaremos dando en 2 o 3 meses el resultado. Pero permíteme, Carlos, algo muy importante, porque este tema de la superintendencia de bancos tampoco es un capricho del Consejo de Participación. Yo he dicho y me ratifico. Realmente el primer poder es la función judicial porque tiene la capacidad para hacer una revisión de los actos y resoluciones de la administración pública, es decir, el control constitucional. Nadie se salva, ni la Asamblea, ni el Consejo de Participación, ni los ministros, ni el Ejecutivo, nadie. Ese es el control constitucional y desconocer sus actividades implica una injerencia a esa función judicial. Y lamento mucho que sea el Consejo el que tenga que defender esa independencia y no su titular, porque eso es lo que está ocurriendo en este momento. Ahora, ¿por qué se da la designación del superintendente de bancos? Porque nosotros cumplimos con una decisión constitucional. Eso es lo que he mencionado. A mí tampoco me agradó que hayan presentado una acción de protección con medida cautelar conjunta y se haya tomado una decisión de declarar nula la designación del superintendente anterior. A mí tampoco me cayó bien, porque a pesar de que no haya votado por esa autoridad, 4 compañeros votaron de mayoría, ¿ok? Yo, respetuoso de esa decisión, comuniqué a la Asamblea para su posesión y creo que lograron posesionarlo. Pero la acción de protección declara la nulidad de esa designación. Obviamente tengo que respetar. Por más que me guste o no me guste, tengo que respetar la decisión judicial. Y fue una directa disposición de pídase una nueva terna al Ejecutivo y sobre esa terna designe a la nueva autoridad. Y eso es lo que hemos cumplido. Hernán, una última pregunta de mi parte. El miércoles, si no me equivoco, ha llamado el señor Saquicela al Pleno para posesionar a los consejeros que ellos consideran ya deben ocupar estas funciones en lugar de ustedes, a quienes ellos, según el criterio, pues ya de ellos han destituido. ¿Qué pasaría si es que en efecto los posesionan y aquel grupo minoritario hoy de 3 personas, de 3 consejeros, se unen a los 3 o 4 que se posesionen, hacen una mayoría y comienzan a tomar decisiones a nombre del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Es una posibilidad muy real de que eso ocurra. ¿Cómo lo tomarían ustedes? Es una posibilidad, pero no tendría ningún efecto real dentro del Consejo de Participación Ciudadana, porque la administración la tiene el presidente del Consejo de Participación y estamos amparados, por lo pronto, en unas medidas cautelares que suspenden los efectos de esa destitución. Entonces nosotros estamos incorporados en el Ministerio de Trabajo, en el IES, hicimos los trámites administrativos como presidente para que obviamente se encuentre la administración bajo los parámetros que corresponden. Tenemos el sistema Kipux. Entonces, este acto de la posesión solamente trata de confundir a la ciudadanía, de generar enfrentamientos entre compañeros consejeros principales y suplentes, que no hay necesidad, y obviamente afectar la institucionalidad del Consejo de Participación, porque esa posesión tenía que haberse dado hace años atrás y no se ha dado. Sin embargo, ante la ausencia de un consejero titular, al presidente le corresponde convocar al suplente para que se titularice. En el caso de una ausencia definitiva, es decir, en el hipotético caso que existe una acción de protección donde indique, señores consejeros, ustedes no tienen la razón, váyanse a su casa, allí es el momento en que estas personas pueden ejercer la titularidad. Mientras tanto, no va a ser sencillo. Y esto lo conocen mis compañeros. Por ello no se prestan a este juego político que pretenden hacer desde la Asamblea para hacer la posesión justamente en este momento, para generar este enfrentamiento, esta pugna. Ellos saben perfectamente que están siendo utilizados en este jueguito político que está formando la Asamblea Nacional. Hernán, tengo una última inquietud. ¿Qué autoridad del país tendría el poder para resolver esta pugna de poderes y poner a cada quien en el lugar que corresponde? La función judicial dentro del control constitucional que le corresponde en las garantías jurisdiccionales. Ellos son los que toman las decisiones. Usted no puede, como parte de la administración de una institución, usted no puede decir, no desconozco al juez porque es de Yaguachi, desconozco, tiene que ser aquí en Quito. No, pues por favor.
hasta un estudiante de segundo año conoce perfectamente que todos los jueces tienen el mismo rango. Entonces, estas palabras son discriminatorias. Obviamente sí hay ciertos parámetros técnicos que hay que cumplir, pero por supuesto, cuando tratándose de la institución de autoridades nacionales, los efectos se producen en todo el país. Muchísimas gracias, Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana aquí en Radio Centro. Gracias, Hernán. Buenos días. Les agradezco a todos ustedes. Buenos días. Gracias por sus preguntas.